En la sección anterior hemos empezado definiendo lo que es el subgrupo generado por un subconjunto de un grupo. Aquí vamos a estudiar una familia más de grupos que será importante en esta asignatura, que son los grupos cíclicos. ¿Qué son los grupos cíclicos? Pues simplemente son aquellos grupos que se pueden generar por un único elemento. Vale, por intentar hacer una analogía con el caso de lo que pasa en espacios vectoriales, pues ¿cómo se puede pensar que es un grupo cíclico? Pues lo que en espacios vectoriales era un subespacio, un espacio vectorial de dimensión 1, ¿vale? Aunque la analogía no es del todo exacta, pero bueno, para hacerse al menos una idea. Bien, entonces, ¿conocemos algún ejemplo de grupos cíclicos? Sí, conocemos ejemplos de grupos cíclicos, han aparecido ya. Son los que tenemos en la pantalla como ejemplo 1 y ejemplo 2. Y, de hecho, en un problema veremos que los del ejemplo 1 y los del ejemplo 2 son todos los grupos cíclicos que hay. En cierto modo, que ya explicaremos, ¿vale? Son todos salvo isomorfismo. Bien, ¿cuál es el ejemplo 1? Pues tomamos el grupo diédrico que hemos estudiado en la sección anterior, el grupo diédrico de orden 2n. Sabemos que en el grupo diédrico de orden 2n hay un elemento de orden n. Entonces, ese elemento de orden n genera un subgrupo, y ese subgrupo, ¿qué es? Pues como está generado por un elemento, es cíclico y es de orden n. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque en el grupo diédrico sabíamos que los elementos 1a cuadrado hasta a la n-1 son distintos 2 a 2, y ya si empezamos a añadir potencias superiores se repetirían, es decir, por ejemplo, a a la n sería a la n más 1, perdón, a la n sería 1, no sé qué estoy diciendo, a ver, empiezo, decía, si después, por ejemplo, en la definición de grupo cíclico, ¿no? Una definición de subgrupo generado por un... Vale, voy a borrar esto. A ver, entonces, en la definición de subgrupo generado por un subconjunto, ¿qué es? Pues es el conjunto de productos de elementos del subconjunto o inversos suyos. Muy bien. En este caso, ¿qué sucede? Pues simplemente el subconjunto está formado por un único elemento, por el elemento A. Entonces, a partir de productos de A y de A a la menos 1, ¿qué elementos podemos obtener? Pues solo aquellos que son de la forma A elevado a n con n en z. Bueno, o sea, en principio pues podría parecer que esto es un conjunto infinito. ¿Pero qué sucede en este conjunto? Pues que realmente hay muchas repeticiones. Y este conjunto es simplemente el formado por los elementos 1, que sería el a a la 0, luego a cuadrado, hasta a la n-1. ¿Por qué solo estarían estos elementos? Bueno, pues lo que estaba intentando decir. Si añadimos el siguiente, a la n ya sería 1, a la n más 1 sería a la n más 2 sería a cuadrado, y así sucesivamente, ¿vale? La idea clave es que, como a es de orden n, a la n es 1. Y luego, ¿qué sucede con las exponencias negativas? Pues, por ejemplo, a al cuadrado, perdón, a la menos 2, ¿qué es? Pues es a la n menos 2, ¿vale? A la menos 2 es a la n por a la menos 2. Aquí la idea clave es simplemente lo de siempre, ¿no? Que a la n es 1, lo que he dicho antes, y esto es a la n menos 2, por ejemplo. A la menos k, ¿vale? O sea, en resumen, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo aquí? Pues que realmente el exponente nos basta verlo módulo n, ¿vale? Realmente estamos tomando congruencias módulo n. Cualquier número entero, k, es congruente con un número que está entre 0 y n-1 módulo n. Eso es lo que sucede aquí. Vale. Y luego, el otro ejemplo que tenemos es z con la suma. Afirmo que esto es un grupo cíclico, ¿vale? Es un grupo cíclico, entonces será un grupo cíclico de orden infinito. Ahora la pregunta es, ¿por qué es cíclico? Bueno, porque esto está generado por el 1.
¿cuál era la definición del subgrupo generado por 1? Bueno, pues es el conjunto de elementos que se pueden obtener a partir de operar 1 o su inverso menos 1 con sí mismo. Ahora la operación es la suma, ¿vale? Por lo tanto, donde en la definición hablábamos de producto, porque en general se usa notación multiplicativa, como en este grupo la operación es la suma, pues en este caso utilizamos notación aditiva. Entonces, si sumamos unos, podremos obtener cualquier número natural. Si sumamos menos unos, podremos obtener cualquier entero negativo. Y por ejemplo, pues sumando 1 más menos 1, obtenemos el 0. Es decir, este es el conjunto de los n's donde n está en z, ¿vale? Es sencillo verlo, es básicamente lo que he dicho. ¿Vale? O sea que efectivamente es z. ¿Vale? No estoy escribiendo los detalles, pero simplemente esto es como una breve explicación de... todo esto que he escrito ahora es simplemente una breve explicación de esta igualdad que estoy señalando. ¿Vale? Como digo, un poco más adelante, dentro de este tema, veremos que cualquier grupo cíclico es uno de estos dos. O el cíclico infinito z, o un grupo cíclico de orden n, donde n es algún natural.